Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les estaremos presentando el tema de manutención y alimentos para el menor. Nuestro equipo está conformado por Nidia Cristina Barrón Martínez y su servidora Damaris Jaques Hernández. Uno de los derechos humanos de mayor importancia que se les reconoce a los hijos o a cualquier otro niño es el de ser alimentados para poder sobrevivir. Originalmente se entendía como alimentos tal cual, pura comida. En la actualidad se entiende como gastos para preservar la salud, alimentos, vestimenta, habitación, diversión, etc. En el presente trabajo se verán las regulaciones, las competencias, los procedimientos, las leyes, entre muchos temas más, para poder comprender la manutención y los alimentos para el menor. Comenzamos con la regulación existente. En la regulación interna mexicana son pocas las disposiciones relativas a las pensiones alimentarias con vínculos internacionales, mientras que en el campo de los acuerdos internacionales suscritos por México encontramos las convenciones siguientes. La primera es la Convención de la ONU sobre la obtención de alimentos en el extranjero, adoptada en Nueva York en 1956. Esta convención establece procedimientos para que los acreedores de alimentos puedan reclamar y obtener alimentos en el extranjero. La segunda es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias adoptada en Montevideo. Está referida a la competencia internacional y a la ley aplicable. Continuamos con la competencia internacional para conocer y resolver. No existe en el ámbito mexicano de fuente interna una regla especial de derecho internacional privado que fije la competencia internacional para conocer y resolver acerca de asuntos o de litigios relativos a los alimentos. En el Código de Procedimientos se refiere a la competencia interna del juez mexicano cuando se trata de juicios de alimentos, y es la del domicilio del actor o del demandado a elección del primero, lo que debe entenderse en cuanto al domicilio siempre que se ubique en México. Bueno, aquí un ejemplo puede ser si un hijo que vive en la Ciudad de México demanda a su papá que vive en Guadalajara para que se le haga el pago de alimentos. El juez competente sería el de la Ciudad de México, que es el domicilio del actor, o el de Guadalajara, domicilio del demandado. Esta es elección del hijo. En este caso, la competencia se determina por el domicilio de las partes, y el juez mexicano será competente siempre que el domicilio se encuentre en México. Este se me hace un ejemplo sencillo para lo dicho. Como un ejemplo, podríamos suponer que un matrimonio mexicano se divorcia en Estados Unidos y el juez estadounidense ordena al padre pagar alimentos a la madre para el cuidado de los hijos. Si el padre se llega a mudar a México y la madre quiere hacer cumplir la sentencia en México, se aplicarían las reglas generales del derecho internacional privado para determinar la ley aplicable. Bueno, en este caso, el juez mexicano tendría que analizar las circunstancias y aplicar las reglas generales del derecho internacional privado para determinar si reconoce la sentencia estadounidense y ordena el pago de alimentos según la ley mexicana o según la ley estadounidense. Si no hay una regla especial que regule este supuesto, el juez mexicano podría aplicar la ley mexicana o la ley estadounidense, dependiendo de las circunstancias del caso y de las reglas generales ya antes mencionadas, que son las del derecho internacional privado. Seguimos con la ley aplicable. La regla general aplicable, en el caso de las leyes internas mexicanas, salvo la de Jalisco, no existen reglas especiales del derecho internacional privado que regulen al derecho u orden jurídico aplicable en los supuestos fácticos alimentarios, quién es el acreedor, cuánto puede reclamar y a quién podría reclamar, de manera que para ello debe recurrirse a las reglas generales del derecho internacional privado. La sanción por incumplimiento en el pago de alimentos. Este es si un extranjero dejara de cumplir con su obligación de pagar los alimentos, podrá ser sancionado por las autoridades mexicanas con la cancelación de su calidad migratoria. Pero en este caso, la solución no resuelve el problema alimentario, solo reprime al deudor, tal vez con la salida del país, pero tal cual no satisface el interés del acreedor y puede empeorarlo,
porque en su nuevo domicilio en el extranjero habría que iniciar un nuevo proceso de reconocimiento de la decisión de los tribunales mexicanos o directos de pago de alimentos. Continuamos con los procedimientos para la obtención de alimentos. No existe en el ordenamiento interno mexicano un procedimiento especial para solicitar la obtención de alimentos en el extranjero o para otorgarlos a quien reclama desde el extranjero. Este instrumento internacional se refiere principalmente a dos tipos de procedimientos: el que se aplica mediante una institución intermediaria y el tradicional, que se sigue por medio de exhorto o carta rogatoria. Procedimiento mediante una institución intermediaria. El primero de los procedimientos regulado es, además de especial, un mecanismo simplificado dentro de la cooperación internacional, el cual es necesario para resolver las graves dificultades legales y de orden práctico que se presentan en esa materia entre los estados que no son signatarios de la Convención de Nueva York sobre la obtención de alimentos. El segundo procedimiento es el procedimiento mediante exhorto o carta rogatoria. La Convención de Nueva York sobre alimentos no se enfoca en principio los exhortos. No obstante, dispone que en el caso de que el Estado requerido los acepte, se toman en cuenta las reglas especiales siguientes. La primera, el exhorto podrá encaminarse a la obtención de pruebas. Segunda, las partes podrán asistir al procedimiento o estar representadas. Y la tercera, la tramitación del exhorto no dará lugar al reembolso de derechos o costas. Como ejemplo, podríamos ver una madre mexicana que vive en México y tuvo un hijo con una persona que vive en Estados Unidos. Pero aquí el padre no paga alimentos y la madre quiere solicitar la obtención de alimentos en Estados Unidos. En este caso se puede seguir dos procedimientos, que es el procedimiento mediante una institución intermediaria y el procedimiento mediante exhorto o carta rogatoria. Tomamos el primero, que es el de una institución intermediaria, y aquí podríamos suponer que la madre podría acudir a una institución intermediaria en México a que se encargue de tramitar su solicitud de alimentos en Estados Unidos. Aquí la institución intermediaria en México se comunicaría con una institución similar en Estados Unidos para solicitar la obtención de alimentos. Eso sería en el primer caso de procedimiento mediante una institución intermediaria. Seguimos con el procedimiento mediante exhorto o carta rogatoria. Bueno, aquí un juez mexicano podría enviar un exhorto o carta rogatoria a un juez estadounidense para solicitar la obtención de pruebas o la citación del padre para que comparezca en un procedimiento de alimentos. El exhorto podría incluir solicitudes específicas como la obtención de pruebas o la citación del padre, y se tomarían en cuenta las reglas especiales que antes fueron mencionadas, que es: el exhorto podrá encaminarse a la obtención de pruebas, las partes podrían asistir al procedimiento o estar representadas, y la tramitación del exhorto no dará lugar al reembolso de derechos o costas. Bueno, aquí en ambos los procedimientos buscan facilitar la cooperación internacional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Estos procedimientos se pueden ver como algo sencillo, pero en realidad puede ser algo un poquito más complicado. Hasta el momento podemos confirmar que el derecho a la manutención y a los alimentos es un derecho fundamental, el cual requiere de una regulación y de una aplicación efectiva para garantizar el bienestar de los menores acreedores a los alimentos. Por mi parte es todo, los dejo con mi compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarle, espero hoy se encuentre bien. Mi nombre es Nivia Cristina Barrón y voy a hablar sobre la segunda parte de esta presentación y les voy a abordar temas como el reconocimiento de las resoluciones extranjeras sobre alimentos, las medidas cautelares para la obtención de pensión alimentaria, reglas especiales, convenios y coordinación interna, y daré una conclusión sobre el tema. Reconocimiento de las resoluciones extranjeras sobre alimentos. Busca el cobro de la obligación de pagar alimentos a nivel internacional. Por ejemplo, un país extranjero y México. En el caso de que nos encontremos en la probabilidad de una condena por el pago de alimentos entre los países, se tiene que ver cómo están relacionados
los países como tal, ya sea en un convenio internacional sobre el reconocimiento de la obligación alimentaria o un convenio sobre el particular, es decir, las leyes de cada país. A lo que compete el reconocimiento y ejecución de resoluciones sobre alimentos. Por poner un ejemplo, hay un convenio sobre la obtención de alimentos en el extranjero que permite al demandante obtener alimentos de una persona que reside en otro país. Dicho convenio busca facilitar la obtención de alimentos por parte de un individuo demandante a otro demandado que reside en un país diferente. Establece un marco jurídico de cooperación internacional en materia de obligación alimentaria y permite la ejecución extraterritorial de sentencias judiciales y decisiones administrativas sobre pensión alimenticia. Requisitos y condiciones en el derecho convencional internacional. En este supuesto se establecen requisitos para efectos extraterritoriales, que es la extensión de jurisdicción más allá de su territorio en base a la obligación alimentaria. Para este tipo de sentencias existen reglas de normas especiales que son para determinar las bases de los documentos indispensables, como la competencia internacional, autoridad, qué tipos de documentos se agregan. Por ejemplo, en el caso de que un documento esté en otro idioma, se debe traducir al idioma del estado de donde se pretende presentar. Según la Convención Interamericana, los documentos de comprobación indispensable para el cumplimiento de sentencias son los siguientes: copia auténtica de sentencia, copia auténtica de pieza necesaria para acreditar que se ha dado cumplimiento a los intereses y excepciones expuestos, copia auténtica del auto de resolución que declare que la sentencia tiene carácter firme o que ha sido apelada. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la sentencia firme. La sentencia que provenga de un país firmante de algún tratado o no. Se debe advertir que en el caso de alimentos basta que la sentencia sea firme, lo que significa que es inmodificable. En materia de alimentos, la sentencia firme es aquella que una vez dictada por el juez ya no puede ser modificada ni recurrida mediante un recurso ordinario. Esto significa que la decisión judicial es definitiva y ha adquirido fuerza ejecutoria. Ahora les voy a hablar sobre la excepción al orden público, ya que en esta existen supuestos en el que el operador jurídico debe de examinar que parece relacionarse con un caso de oposición al orden público internacional. Por ejemplo, en el caso de que existiera un supuesto en el que uno de los cónyuges ha obtenido sentencia favorable en contra de otro para que pague los alimentos, pero resulta que se trata de un segundo matrimonio del cónyuge acreedor alimentista, quien no ha disuelto el primero, y en este caso típico se podría considerar que altera el orden público porque podría pensarse que es bigamia, pero la obligación de pagar alimentos no perturba el orden público. Eso quiere decir que dar alimentos es una obligación, ya que garantiza el bienestar para los menores. Ahora bien, les voy a hablar sobre lo que es el mundo de la pensión y considero que es uno de los temas más importantes de esta presentación, ya que consiste en fijar un monto económico. Consiste en saber cómo se ejecutará una decisión extranjera que fijará un monto a la pensión por alimentos. Esta depende de dónde radique el deudor alimentario. Por ejemplo, si el deudor alimentario viviera en México y fuere condenado a pagar en Estados Unidos una cantidad de $2.500, pero resulta que el deudor no gana ni la mitad de esta cantidad. En este supuesto entra la Convención Interamericana, que hace referencia a que el juez mexicano aplicará el derecho interno para reconocer la sentencia. Ahora abordaremos el tema de las medidas cautelares para la obtención de pensión alimentaria, su funcionamiento y en qué consisten.
¿Qué son las medidas cautelares? Son disposiciones legales provisionales que buscan asegurar el pago de la pensión alimenticia y proteger los intereses de los alimentos mientras se resuelve la demanda. Es decir, la medida cautelar se refiere al pago o aseguramiento de la pensión. Puede constituir en el aseguramiento de fondos bancarios, sueldos de los deudores alimenticios e incluso puede exigir el otorgamiento de una garantía o la entrega provisional de la pensión. Respecto a las medidas cautelares, las autoridades jurisdiccionales de los estados inscritos en la Convención Interamericana sobre la Obligación Alimentaria ordena y ejecuta por medio de un agente diplomático cuya finalidad es garantizar el resultado de la reclamación de los alimentos pendientes o por establecer. Les voy a hablar sobre las reglas especiales que básicamente consisten en la cooperación internacional. La cooperación internacional se trata de mecanismos para mejorar dichas reglas especiales y los estados partes, según la Convención Interamericana, se comprometen a prestar asistencia judicial gratuita a las personas que padezcan de la pobreza. Su objetivo principal es erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora les voy a mencionar lo que son los convenios y la coordinación interna en materia de manutención y alimentos para el menor. Existe un convenio que menciona que el DIF de cada entidad federativa realizará la función de una autoridad central, es decir, el convenio prevé asimismo un programa de cooperación por el cobro recíproco de pensiones alimenticias. Para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores canaliza al DIF estatal todo tipo de pensiones o resoluciones que provienen del extranjero, a fin de que la institución logre ante los tribunales locales el pago de pensiones necesarias. Igualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmite al extranjero las peticiones enviadas por el DIF de la autoridad con otros países, solicitudes que canaliza por medio de representación diplomática o consulares mexicanas en el extranjero, las cuales procurarán obtener las pensiones solicitadas. Ahora les voy a dar un ejemplo de una cooperación que se busca a través de un país interno con un extranjero. Por ejemplo, una madre se envía desde México su demanda a los jueces del estado de donde se encuentra el deudor alimentario y ésta busca la cooperación para obtener el pago de alimentos. Para esto, la madre autoriza a los consulares que recojan el dinero y que compadezcan ante la autoridad extranjera como tutor. Es decir, sin salir del país, ella busca a través de un intermediario obtener el beneficio de la deuda alimenticia. Como conclusión, el sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones alimentarias internacionales es un tema muy complejo, porque a pesar de estar respaldado por los tratados internacionales, hay muchos países que no firman ese tipo de tratados. Y hay países, como lo es el caso de México, que cuenta con mecanismos nacionales como lo es el DIF, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados, que pretenden asegurar a los menores o los acreedores alimentarios que no queden desprotegidos solo por el hecho de residir en diferentes países. Uno de los problemas más comunes en este tipo de situaciones es que hay muchas personas que son inmigrantes y que no cuentan con una residencia o un permiso legal para trabajar en países como Estados Unidos, y es un poquito complicado lograr esta cooperación para que la persona pues pague los alimentos del menor. Sin más que decir, agradecemos por ver nuestra presentación. Nuestro trabajo fue citado en el libro del Derecho Internacional Privado, parte especial, de Leonel Pérez Nieto Castro y Jorge Alberto Silva Silva. Esperemos que nuestra presentación haya sido de su agrado y le agradecemos por el tiempo.